Dios les bendiga, amados. Que la paz de Dios sea con cada uno de los que nos escuchan a través del canal Vida para Ti. Hoy vamos a estar hablando acerca de la oración. Sí, vamos a ver cómo podemos mejorar ese aspecto en nuestra vida, porque si tu oración cambia, tu vida va a cambiar. Eso yo te lo aseguro. Muchas veces no vemos resultados en nuestra vida, un cambio, porque la oración no es eficaz. No es eficaz. Y es que orar es un proceso que hay que aprenderlo. ¿Sí? Es una práctica espiritual que con el paso del tiempo y con el hacerlo, lo vamos a ir aprendiendo. Hay que orar. Sí, pero también hay que aprender a orar. Y muchas veces las vidas dicen, yo oro, pero no ven cambio, no ven resultado. Porque tenemos también un concepto equivocado de lo que es orar. Y pensamos que ese tiempo es solamente ir a pedirle a Dios todo lo que queremos, todo lo que necesitamos. Y eso no es orar. Esos son elementos, aspectos que involucra la oración. Por eso la palabra dice, pedid y se os dará, tocad y se abriréis, llamad y se les abrirá la puerta. O sea, son elementos, pero no es la esencia de la oración. No es la intención lo que realmente nos debe mover a orar. No es porque yo tengo la necesidad X, porque necesito que Dios me resuelva este problema. Y nos acercamos a Dios con esa prisa y le decimos lo que necesitamos y nos fuimos. Y así muchas vidas tienen esa situación y no hay cambio. ¿Por qué no hay cambio? Precisamente porque no saben orar. Por eso Jesús tomó un tiempo con los discípulos para enseñarles. Cuando les dijeron, Jesús, enséñanos a orar. Queremos aprender a orar. Algo vieron en Jesús. Algo vieron, claro que veían. Veían cómo Jesús se movía, cómo Jesús pedía al Padre y veían que la respuesta. Veían el mover de Jesús aquí en la tierra y algo vieron diferente y dijeron, algo hace Él diferente a nosotros o algo hace Él que nosotros no hacemos. Vamos a preguntarle porque es el Maestro. Y aquí entonces vamos al capítulo 6 de Mateo y voy a usar la TCB del doctor Yatensi Bonilla, que lo explica de una manera hermosa, en qué consiste realmente la oración. Porque para ir desarrollando el tema de hoy, te aprende a orar con fe, para que veas resultados. Es importante, esto es medular en tu vida. Yo recuerdo, antes de entrar al texto, que mis primeros años como cristiana oraba, ¿sí? Pero oraba por todo lo que me venía en la mente, por las situaciones del país, por situaciones externas en otros países. Oraba con la mejor intención, pero yo no veía cambios significativos en mi vida. Y eso es muy importante que lo tengamos presente, porque a eso vino Cristo. Cristo vino con esa esperanza de un cambio en tu vida. ¿Tú quieres un cambio en tu vida? Jesucristo es la solución. Aunque parezca sencillo, aunque parezca increíble, y a veces ese es el mayor tropiezo, que parece tan sencillo que absurdo. Entonces nos vamos tras otras enseñanzas, tras otras filosofías como los griegos, que les gustaba la novedad, el conocimiento nuevo, místico, esotérico. Sin embargo, Cristo y solo Cristo, dice la palabra, que es el que tiene ese poder de cambio en tu vida, de transformarte en todo tu ser. Precisamente, eso era lo que yo no experimentaba cuando comencé como cristiana. Primero que llegué y no sabía orar. Entonces aprendía de lo que escuchaba de los demás y lo repetía, porque no sabía orar. Pero el Espíritu Santo nos va enseñando. ¿Y qué sucedió? Que entonces yo
notaba que no habían cambios. Y le dije, Señor, yo no veo cambio. Yo no veo esa vida abundante que dice la Escritura que Cristo vino a darme. ¿Dónde estoy fallando? Precisamente ahí empecé a orar correctamente. Cuando comencé a meterme dentro de mí, en mi mundo, para ver qué estaba sucediendo y por qué no se establecían las promesas de ese nuevo cambio, de esa transformación. Porque en la medida que yo soy transformada, yo transformo ¿qué? Todo lo que está a mi alrededor y lo impacto. Por eso cuando los discípulos le preguntaron a Jesús y le pidieron que les enseñara a orar, dice aquí en Mateo 6, capítulo 6, acuérdense que le estoy leyendo la traducción contemporánea de la Biblia. Tal vez usted no la tenga accesible, pero la puede accesar. La puede buscar en internet y disfrutar esta versión hermosa y tan clara. Dice Mateo 6:6, cuando le preguntaron a Jesús, él les dice específicamente en el versículo 6, que es que me quiero centrar. Mas tú cuando ores, entra en tu mundo interior. Qué bello, me encanta, es que me encanta esta traducción. Y cierra totalmente las puertas de tu corazón para evitar los ruidos que vienen del mundo exterior. Ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Vamos a concentrarnos específicamente cómo es que Jesús le explica a los discípulos que él oraba, porque él hacía eso mismo. Él se retiraba y se metía en su mundo interior, o sea, en su realidad, en su verdad, en lo que estaba sucediendo dentro de él. Ay, Dios mío, y eso es una gran dificultad para muchos de nosotros, ¿sí? Porque no nos gusta ver lo que hay dentro. No nos gusta entrar a nuestra realidad, a nuestros sentimientos, a nuestras emociones, a nuestros pensamientos, a lo que ocurre dentro de nosotros. ¿Por qué no queremos verlo? Porque no queremos aceptarlo, porque duele, porque nos da temor. Por años yo viví así. Yo tenía asistencia perfecta, escuche, perfecta en la iglesia. Predicaba, enseñaba. Era una mujer fiel en la iglesia, pero fiel ahí. Oraba, ayunaba. Hacía todo eso. Pero en el momento de yo ir a orar, ignoraba lo que estaba sucediendo dentro de mi mundo interior. Más que ignorarlo, no quería verlo. No quería escuchar las voces que venían a mi mente. No quería enfrentar los sentimientos que estaban ahí, que encontrados. No quería escuchar eso. Trataba de ignorarlo. Lo resistía con toda mi fuerza. Pero nunca oraba por eso. Nunca ayuné por eso. Nunca hablé de Dios, de lo que me sucedía adentro, como dice Jesús. Cuando ores, entra en tu mundo interior. Porque es que eso precisamente es orar. Y si aprendes a orar, te aseguro que tu vida no quedará igual. No va a quedar igual. No. Dice aquí, me voy a poner los espejuelos porque no tengo mucha luz. Aquí, en la nota de pie que pone el doctor, el creyente por medio de la oración recibe esta vida plena compartida por Dios a través de la gracia. Por lo tanto, significa recibir la plenitud de vida en Dios. Con todo eso podemos concluir que Jesús, cuando habla de oración, hace referencia a un encuentro de intimidad con Dios en el que vamos adquiriendo la identidad de Cristo a través de un proceso
terapéutico de renovación y transformación para vivir plenamente la verdad en Cristo. Es encontrar la transformación de la existencia a medida que la persona ora, experimenta una transformación y una renovación, que él lo llama un proceso terapéutico. Yo te pregunto, cuando tú oras, ¿cómo tú terminas? Después que tú sales de ese lugar que tienes apartado, que no es lo que se refiere aquí Jesús. En Reina Valera aprendimos que es que cuando ores, cierra bien las puertas de tu cuarto. O sea, cierra las puertas de ese lugar a nivel físico. Y así lo aprendimos. Pero la realidad es que tú cierres las puertas, los estresores, las voces, todo lo que hay en tu mundo exterior que te rodea para que puedas enfrentar lo que hay dentro. Cierra las puertas de los temores. Cierra las puertas de a todo aquello que quiere impedir que tú veas tu verdad. A eso que se refirió Jesús. Y, amado, hablarlo desde esta manera y desde este punto de vista es otra cosa. Por eso es que te digo que como es otra cosa y tú lo haces a la manera de Cristo, tu vida tiene que cambiar. Tu vida tiene que cambiar. Dice aquí que en ese proceso de tú encerrarte, no en cuatro paredes, porque este proceso lo más lindo que tiene, que no necesitas un lugar específico para ver tu verdad. Es que te puede ocurrir en el centro comercial, te puede ocurrir en tu lugar de trabajo, te puede ocurrir en el escenario de la iglesia, te puede ocurrir en un parque de juego. Es que donde quiera que te acontezca la necesidad de detenerte a manejar algún proceso que se activa dentro de ti, es el momento de tú meterte a esa verdad y hablarla con Dios. Que cuando alguien venga y te provoque a ira, es el momento de tú cerrar todo lo que viene como una vorágine. Y tú, Señor, ayúdame. Yo tengo ira. Yo quisiera contestarle de esta manera. Pero yo te necesito ahora. Te estás metiendo en tu mundo interior para provocar una respuesta diferente a la que tú quisieras realmente. Y ahí viene la gracia de Dios y te asiste por medio de su Espíritu y te conduces de la manera correcta, guiado por el Espíritu. Y es entonces donde tu identidad como cristiano se hace una con la identidad y el carácter de Cristo. Y así es como poco a poco vamos tomando la forma, el carácter de nuestro Maestro en cada situación, en cada proceso de vida. Yo me detengo y voy a ser honesta con lo que siento. Eso es encerrarte en tu mundo interior. Y ahí hay un gran escollo, porque no nos gusta hacer este tipo de ejercicio espiritual que nos enseñó nuestro Maestro Jesucristo. Y así seguimos por la vida como cristianos, haciendo y deshaciendo sin entrar a nuestra verdad. Y por eso no hay cambio, por eso no hay nuevo nacimiento, por eso no hay transformación. Y lo más triste de todo esto, imposible que podamos ser testigos de algo que no conocemos. No podemos dar lo que no sabemos, lo que no conocemos y mucho menos lo que no hemos experimentado. Por eso muchos, cuando llegamos a la iglesia, recibimos aquello que solamente nos pueden dar. Y amén por eso, porque por algún lado, como yo digo, hay que empezar. Pero la Biblia es clara, hay que ir de gloria en gloria y de poder en poder. Hay que seguir creciendo.
Amén con lo que recibimos primero, pero hay mucho más que conquistar. Y Jesús les dice, tienen que meterse en esos miedos que tú tienes, que no los has trabajado, en esas voces que vienen a tu mente y te dicen que tú no sirves para nada, o que tienes que ser perfecto. ¿Qué viene a tu mente? ¿Cuáles son las emociones que tú experimentas? ¿Tú te has detenido a trabajar con eso? ¿O esa ira que te visita? ¿O esas inseguridades? Tú has trabajado con las batallas que tienes dentro de ti, en oración, que no es otra cosa que hablarlas con Dios. Ese proceso terapéutico donde tú te sientas. Mira, tú te sientas tranquilo. Si quieres hacerlo de rodillas, como mejor tú te sientas. Y tú sigues, Señor. Yo la verdad que yo voy a la iglesia y me siento bien. Y me encanta adorar con los hermanos, y una cosa hermosa. Pero luego que yo salgo de ahí, yo no sé qué me pasa a mí. Es que si a mí me dejaran, yo me quedara ahí. Porque es donde mejor me siento. Y con la paz que yo siento. Pero luego que yo salgo de ahí, y te estoy contando mi historia. Luego que yo salgo de ahí, a mí si me dejaban, yo me amanecía en la iglesia. Era donde mejor yo me sentaba y me sentía. Cogía mi mejor banca y me gozaba con todas esas alabanzas, me gozaba con el mensaje, con las ministraciones. Yo parecía que estaba en el cielo, en la gloria. Pero luego que yo salía de ahí, pareciera que me estaban esperando afuera en la puerta los que me atormentaban en mi mente. No quería ni llegar a casa. ¿Cuántos no quieren ni llegar luego que salen a su casa? ¿Cuántos no quieren enfrentar su realidad? Es más que saliendo del templo y montándote ya en el carro. Y vienen, como dice el salmista, vienen los perros a atacar tu mente. Los complejos, rechazo, de todo tipo de proceso que se levanta. Hasta la próxima. Y uno sigue orando. Porque yo oraba, ese era el conflicto que yo tenía, que yo oraba. Pero yo no cambiaba. No sabía orar. Yo no sabía que orar significaba precisamente yo hablarle a Dios y poderle decir lo que yo sentía, con lo que yo batallaba. Peor aún, no creía que Él me podía ayudar en eso. El Dios que yo conocía era un Dios dogmático, histórico por allá, que estaba en el altar, a la distancia en su trono. No comprendía realmente lo que significaba la salvación, que no es otra cosa que darme esa oportunidad de cambio. Una oportunidad de que mi existencia en la totalidad cambiara en todas las dimensiones: espiritual, física, emocional, psicológica, en todas. Yo no comprendía eso. De hecho, nunca me lo enseñaron así. Pero Dios en su misericordia, al que a Él viene, Él no lo echa fuera. Y Él va a buscar la manera de que tú lo aprendas. Sí, porque el que busca, lo encuentra. No desmayes, sigue buscando. Sigue buscando y no te detengas. Por nada ni por nadie. No importa tu situación, no importa en el lugar en que tú te encuentres. Aquí el que transforme es Él. Aquí el que va a hacer la obra es Él. Yo no me detuve en mi búsqueda. A mí nadie me detuvo. Yo puse mi esperanza en Él. Yo anhelaba un cambio en mi vida. ¿Cuánto tú lo anhelas? Si falta algo,
Esto no puede ser. Esto de ir y venir a la iglesia, ir y venir a la iglesia, y yo no experimentar un cambio dentro de mi ser, de mi mente cautiva. Esto no funciona. Tiene que haber algo más. Ay, hermano. Y cuando tú sigues buscando y tocando a las puertas, se abren y lo encuentras a Él. Y ahí está, con los brazos extendidos para todo aquel que lo busca. No importa en qué congregación estés, no importa en qué concilio estés, al que tienes que buscar es a Él. Porque solo Él transforma. Y luego, amén, sirve donde Él te ponga. Así pasó. Mire, vamos a ver unos personajes aquí para aprender cómo es que se ora con fe. Ya te dije, cuando ores, te encierras en tu mundo, en lo que te pasa allá adentro. No tienes que saber Biblia. No, yo voy más lejos. Si no estás yendo a ninguna iglesia, no hay problema. ¿No sabes leer la Biblia? Tampoco. Lo único que necesitas es mirar al cielo y poner tu esperanza en Él. Y comenzar a hablar de tu condición, de cómo tú te sientes. Hablarle de tu dolor, de tus preocupaciones, de tus miedos. Cuando yo comencé a hablar de esa manera, todo cambió. Todo cambió. Y lo más lindo de eso es que luego, cuando tú tienes esa transformación, quedas totalmente capacitado para interceder por los demás. Sí, ¿sabes qué? Por eso es que tristemente hoy vamos a un culto de oración y no se sabe si es un velorio o es un culto de oración. Porque se va a un culto de oración a interceder por las almas, por los que están en necesidad. Y tú te metes en su mundo y te metes en su dolor y te pones en la brecha por ellos. Pero eso tú no lo vas a saber hacer si primero tú no te has metido en tu dolor, si primero tú no has intercedido por ti y has experimentado ese poder de Dios. Por eso los cultos de oración hoy día van 2 o 3. No es algo atractivo. Y tristemente la mayoría de los que van no saben ni interceder. Pero cuando usted tiene esa experiencia de transformación y ha experimentado lo que verdaderamente es orar, de meterse, y usted sabe que eso funciona. Cuando a usted le dicen, fulana, necesito que aprendas, que intercedas. ¿Cuál te funciona más? ¿Interceder o aprender? Pareciera que estás aprendiendo en ese momento a orar, ¿verdad? Y se toma, parece que, para que, a ver si arranca. Pero cuando usted aprendió ya lo que Jesús enseñó, usted toma esa petición de esa alma en necesidad, usted la hace suya. Y como si usted fuera usted esa persona, usted habla por ella. ¿Y cómo usted aprendió eso? Cuando usted aprendió primero a meterse en su verdad, en su mundo, usted es capaz también de meterse en el mundo del que está en necesidad. Bendito Jesús.
Cuando nosotros vamos aquí, vamos a ver varios ejemplos. Sí, porque hay que aprender. Vemos a Abraham en el capítulo 19 del libro de Génesis, versículo 27. Génesis 19, versículo 27. Lee de la siguiente manera. Al día siguiente, Abraham se levantó muy temprano y regresó a donde había estado hablando con Dios. Echó una mirada hacia Sodoma y Gomorra y hacia todo el valle, y vio que del suelo se levantaba mucho humo, como si hubiera una gran hoguera. Fue así como Dios destruyó las ciudades del valle. Pero se acordó de Abraham y salvó a Lot de la terrible destrucción que acabó con esas ciudades. Vamos aquí. Nos relata este versículo que Abraham estuvo hablando con Dios de la manera en que yo te expliqué al principio. Abrió su corazón. Abrió su corazón. Y cuando usted abre su corazón de esa manera y usted le habla y le pide a Dios conforme a lo que usted está en necesidad. Una persona que también sabe orar con fe es una persona que se queda con una actitud expectante de ver la respuesta. Mire, hay el Salmo 5, lee de la siguiente manera. Mi Rey y mi Dios, escucha con atención mis palabras. Toma en cuenta mis súplicas. Escucha mi llanto, pues a ti dirijo mi oración. En eso consiste la oración, el hablar con Dios. Escucha mis palabras, mis súplicas. Lo hago con llanto, lo hago con todo mi dolor, con todo lo que siento. Y lo hablo a ti porque a ti es que dirijo mi oración, porque solamente tú me puedes ayudar. Entonces, luego dice, tan pronto como amanece, te presento mis ruegos y quedo esperando tu respuesta. Eso también es muy importante. Es necesario que el que se acerca a Dios, como dice el libro de Hebreos, tenga la certeza en su corazón de que Dios lo oye, de que Dios lo va a ayudar, de que Dios se interesa por tu necesidad, de que Dios inclina su oído para escucharte y ver cómo te puede ayudar. Entonces, yo tengo que verificar también si yo tengo esa confianza de que realmente Dios se interesa por mí, me ama. Que yo no tengo la menor duda de que Dios me ama y de que Él me va a ayudar. Porque es que si eso no está, lo dice claramente la palabra, porque sin fe, sin esa confianza, es imposible que Dios se acerque, porque Dios va a respaldar esa confianza que tú pones en Él. No te va a dejar en vergüenza. No te va a dejar en vergüenza. Y dice, cuando amanece, yo hablo con Dios. Y al otro día, cuando amanece, voy a ese mismo lugar a ver qué Dios ha hecho. Y aquí, en esta situación de Abraham, todavía Abraham no había recibido la promesa de su hijo. Dios le había prometido desde el capítulo 12 que iba a tener un hijo y que a través de ese hijo iba a levantar una nación, la nación de Israel. Aquí vemos a Abraham que habló el día anterior con Dios. Vamos a ver qué fue lo que habló.
todavía no había recibido lo que por años Dios le había prometido. Y que en momentos en que se debilitaba en su fe y en su ánimo de seguir esperando, Dios lo animaba. Por eso dice, y Abraham creyó esperanza contra esperanza. ¿Por qué? Porque cada vez que se desanimaba, hablaba con Dios. Dios hablaba con él. O sea que se mantenía ese diálogo, se mantenía esa comunión. No se enojaba, no dejaba de hablarle a Dios, no dejaba de creerle a Dios simplemente porque la respuesta no llegaba. Simplemente se metía dentro de su mundo, cerraba las puertas de todo lo que los rodeaba, que le podía impedir hablar su verdad. Y una vez le hablaba a Dios lo que había en su corazón, Dios lo confortaba, Dios lo animaba a seguir. Y él quedaba en paz, recibía nueva fuerza y seguía. Cuán importante es que aprendamos a orar de manera correcta. Porque si no aprendemos a orar de manera correcta, nos podemos quedar en el camino frustrados, amargados, por no haber abierto nuestro corazón a Dios y decirle la verdad. A veces no nos atrevemos porque tenemos conceptos de un Dios que castiga, un Dios que condena, un Dios que se va a enojar si yo le digo la verdad, pero si Él sabe lo que hay dentro sin tener que abrir la boca. Más bien es un proceso de nosotros para ir creciendo y fortaleciendo nuestra confianza en Dios. Y Abraham, cada vez que se desanimaba, como nos pasa a todos, es el momento de detenernos y hablarle a Dios. Con toda confianza de que Él nos entiende, Él nos escucha. Y decirle, estoy cansado, he visto que los años pasan y nada pasa. No tengo deseo de seguir. Y tú sigues abriendo ¿qué? Tu corazón. Y junto con abrir tu corazón, puede que salgan lágrimas. Por eso el salmista decía, te ruego, te suplico, con llanto. Porque es que cuando tú te metes a tu dolor, es lo más normal que puede suceder. Que salga ¿qué? Ese dolor. Por eso es terapéutico. Es liberador. No vas a necesitar ningún psicólogo. No vas a necesitar ningún medicamento. No vas a necesitar ningún psiquiatra. Si aprendes a orar de la manera en que nuestro maestro nos enseñó. Lamentablemente, hoy la salud mental está en la condición en la que está. Diferentes razones, pero no dudo que una de ellas pueda ser el que no hemos aprendido a hablar con nuestro Dios. Aquel que dice, yo soy tu sanador. Y también yo puedo dar fe de eso. Cuando yo no sabía orar, estaba en la iglesia, escúcheme, estaba en la iglesia, servía en la iglesia, hablaba en lenguas. Sí, todo eso. Pero no sabía orar de esta manera. Sufrí de depresiones, estuve medicada. Sí. Pero una vez tú aprendes a orar de la manera en que Jesús nos enseña, ya no necesitas de eso. Cuando viene el decaimiento, cuando viene la tristeza, cuando sientes que todo se pone negro y pareciera que vas a caer otra vez en ese mundo de oscuridad, en ese valle oscuro. Y el que estuvo ahí no quiere volver. Dice, no, yo mejor hablo con él. Y empieza, Señor, por favor, ayúdame. No quiero caer ahí. No quiero acostarme en esa cama. Pero me siento cansada. Y sigues ahí metiéndote a tu mundo, a tu verdad.
no vas a quedar igual. Y luego le pide fuerzas, porque ya no sientes ninguna. Y para eso hay que ser humilde. Le dices, ayúdame. Quiero seguir, no hay fuerzas. Y algo va a ocurrir. Porque cuando te acercas, conforme a tu fe, será hecho. Y dice la Escritura que Abraham estuvo hablando con Dios. Y en ese hablar con Dios en Manre, en el monte de Manre, en ese lugar donde él levantó altar. Y el altar puede tener diferentes símbolos, como lo que es el sacrificio a un Dios, pero aquí específicamente el sentido es cuando se levantaba altar en memoria de que Dios le visitó, de que Dios se les reveló. Lo vemos con Jacob, cuando Dios se les reveló y él dijo, aquí estuvo Dios, y levantó altar. En ese sentido, cuando Gedeón, Dios lo llamó para libertar al pueblo de los madianitas y él estaba aterrado. Y Dios le dijo, no temas, yo voy a estar contigo. Dios se les revela y él dice que levantó altar también en Jueces capítulo 6 en memoria. Y dijo, Dios es paz. En memoria. Hoy para nosotros el altar se sustituye por la cena del Señor. Sí, sería ese símbolo a nivel memorial cuando Jesús dijo, cuando se reúnan, hagan esto en memoria, porque ya no hay sacrificio que se pueda hacer. Ya nosotros no tenemos que hacer ningún sacrificio. Ya Cristo hizo el único, el último. Ahora Él es nuestro sacerdote y ofreció el último sacrificio que había que hacer para acercarnos a Dios. Ahora nosotros solamente cuando nos reunimos a la mesa, lo hacemos en memoria de Él. Y simbólicamente la mesa, la que se prepara con todos esos elementos hermosos, vendría a sustituir el altar del Antiguo Testamento en cuanto al sentido memorial. Bendito Dios, qué hermoso. Entonces, ahí Dios se le revela a Abraham. Y en esa intimidad, cuando usted tiene esa intimidad con Dios tan hermosa, Dios te habla. Sí. Y Dios le reveló los planes a su siervo. Y cuando su siervo se enteró de que Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra, Abraham se movió a misericordia, a compasión. ¿Por qué pudo hacer eso? ¿Por qué se pudo poner en el lugar de los que estaban allí prácticamente para ser destruidos? ¿Por qué pudo tener esa sensibilidad? ¿Por qué se pudo meter a su dolor? Porque Abraham, puedes leer desde el capítulo 12, voy por el 18, la historia de él, y vas a constatar que él aprendió a dialogar con Dios, a compartir su dolor. Él aprendió a orar como Jesús enseñó en el Nuevo Testamento a sus discípulos. Por lo tanto, cuando se enteró de lo que le iba a pasar a los que estaban en esta ciudad, se identificó con su dolor, con su desgracia, con su condición, pero más aún, sabía que allí estaba Lot, su sobrino, su familia, y se movió a compasión y pudo interceder, gemir, hablar con Dios acerca de ellos. No tenía miedo de hablar con Dios. Y comenzó
a ver de qué manera podía persuadir a Dios para que tal cosa no aconteciera. Y pudo interceder por su sobrino. ¿Por qué? Porque él ya había conocido el poder de aquel que ora a la manera de Dios. Y sabía que cuando se ora de esa manera, Dios responde. Dios responde. Luego que rogó por Lot para que fueras librado, y aún de muchas vidas, lo que pasa es que Dios le dijo, es que ninguno quiere saber de mí. Ninguno. Y la paga del pecado es muerte. Todavía aquí no estaba el plan de salvación por medio de Jesucristo. No estamos en la dispensación de la gracia en esta historia. Gracias a Dios que ahora estamos en la dispensación de la gracia. Y que ahora Cristo fue el que pagó el precio por tu pecado y por el mío. Y no merecemos la muerte en Cristo, sino perdón de pecado. Pero en esta dispensación que estamos, no había eso. La paga del pecado era la muerte. Y aún así Abraham intercedía. Y dice que se retiró con la confianza de que Dios lo escuchó. Ahí se quedó. Dios simplemente hablaron, intercedió y ahí lo dejó. Pero cuando usted ora con fe, usted va a revisar por dónde va la respuesta de esa fe, de esa oración. Cómo Dios la está atendiendo, como vamos a ver más adelante. Y dice que al otro día, Abraham fue al mismo lugar donde había hablado con Dios. Porque eso es lo que ocurre, escúchame bien, lo que va a ocurrir también en tu vida cuando aprendes a orar a la manera de Jesús. Cuando tú comienzas a ver resultados en tu vida a través de la oración, tú quieres seguir hablando con Dios. Tú quieres seguir contándole más cosas de tu vida. Tú quieres seguir experimentando más porque sabes que funciona. Sí. Ay, porque Dios obra. Y Abraham al otro día regresó a ver qué Dios había hecho. Cuando tú oras, cuando tú le pides a Dios, a ti se te olvida lo que tú oras. Entonces, ¿para qué oras? Uno ora con la expectativa. No importa cuántos años pasen. Hay oraciones que como Abraham, tengo ahí en la agenda. Llevan más de 30 años conmigo. Ay, pero eso no me impide seguir confiando en mi Dios. Como no le impidió a Abraham, que no había recibido la promesa de Isaac, a Abraham no le impidió eso para seguir intercediendo por los habitantes de Sodoma, de Gomorra, de su familia. Él echó eso a un lado. Él sabía que Dios tenía día y hora para eso. Y su confianza estaba en eso. Por lo tanto, él seguía intercediendo por los demás. Eso es una persona que ha aprendido a orar con fe. Que ha trascendido a lo suyo porque sabe que ya eso está atendido. Y al otro día regresó al mismo lugar en que había hablado con Dios para ver qué había sucedido. Y tristemente vio que la ciudad estaba consumida en cenizas. Lo que nos enseña que el pecado conlleva juicio. Que eso nos debe invitar a nosotros a llevar una vida en santidad, porque viene un juicio final para aquellos que rechacen el mensaje de esperanza en Cristo. Eso nos debe llevar también a seguir llevando este mensaje para que muchos sean librados de ese juicio final. Y lo otro, a darle gracias a Dios de que hemos de ser librados por Jesucristo, nuestro Señor, de ese juicio que le espera a la humanidad. Y Abraham vio toda esa escena. Pero también dice la palabra que vio, escuche bien, que Dios le había contestado su petición. Pero vio que Dios se acordó de su oración. Así que no tan solo te metes en tu mundo interior para tu proceso,
sino que al hacer eso y al tú seguir resolviendo tus conflictos internos, te habilita y te capacita para tú ser un buen intercesor y ponerte en la brecha por los otros y así librarlos de la consecuencia de su condición. Abraham allí no se acercó para preguntarle por Isaac. ¿Y por qué no llega Isaac? No. Él ya eso lo había resuelto en oración, en su mundo interior cuando se metió. Esto lo ayudaba a él ahora a ser un instrumento de Dios en oración para bendecir a otros. Por eso es que no avanzamos muchas veces como pueblo de Dios, ni somos útiles como intercesores, porque no hemos sido capaces todavía de aprender a orar por nosotros mismos. Y si no somos capaces de orar por nosotros mismos, mucho menos por los demás. Si a nosotros no nos interesa la condición en la que estamos, ¿qué nos va a interesar la condición en la que están los demás? Por más que oremos por los demás. Oraremos, si yo oraba en los cultos de oración, Ana, ora por fulana, amén. Señor, aquí, allá y ya. Gemir, suplicar, llorar por esa alma es otra cosa. Es otra cosa. Para ser un buen intercesor, primero, yo tengo que aprender lo que es la oración. Y de ser un proceso de oración para mí, luego puedo entonces bendecir a otros. Veamos otro ejemplo. Vamos aquí. Elías. Dice la palabra que Elías oró para que lloviera. Elías estaba segura de que eso va a pasar. Y le dijo a Acab, vete tranquilo a tu casa. Esa historia la encontramos en Primera de Reyes, capítulo 18. Vete a tu casa. Vete y come. Porque ya se oye el ruido del aguacero. Dice la palabra que Acab se fue. Y luego, Elías subió a lo alto del monte Carmelo. Allí se arrodilló en el suelo y apoyó su cara entre las rodillas. Y luego dijo, ve y mira. Le dijo al ayudante, ve y mira hacia el mar. Ve y mira. Después que tú oras, como Abraham oró, luego fue a ver los resultados. Como el salmista, me levanto, amanece, clamo y luego espero mi respuesta. Elías oró y le dijo, ve y mira. Siempre que ores, luego ve y mira a ver los resultados. ¿Cuántas veces tuvo que ir el ayudante? 7 veces. ¿Cuántas veces tenemos que echarle el ojito a la respuesta de nuestra oración? Las veces que sean. Yo llevo 30 años orando por algunas y ¿sabe qué? Cada vez que le echo el ojito y miro por dónde va el asunto, bello lo que Dios está haciendo. Bello. Dios la está atendiendo a la manera de Él, en el tiempo de Él, como a Él le parece. Yo simplemente tengo que seguir confiando. Así mismo, tengo que seguir confiando. Y clamo, las tengo ahí. Y de vez en cuando me pongo a meditar. Desde que comencé a orar, por dónde ha ido en esos 30 años, 30 y pico de años. Y voy viendo la belleza de lo que Dios está haciendo. Y me doy cuenta que no lo hizo como yo se lo pedí. No lo hizo cuando yo quise. Pero lo está haciendo. ¿Me estás entendiendo eso? Importante que lo entiendas.
para que no desmayes y sigas caminando y sigas orando por los otros y de vez en cuando echándole una miradita a las tuyas. Qué lindo, ¿verdad? Entonces, después de 7 veces, el ayudante le dijo, ve una pequeña nube del tamaño de una mano que está subiendo del mar. Y Elías le dijo, pues vete ahora a decirle a Acab que prepare el carro y se vaya antes de que comience a llover. Mire, primero le dijo a Acab, vete y come, prepárate, que ya esto viene. Acab, arranca y avanza, que lo que viene, o sea, antes de que te coja el aguacero. Eso es orando con fe. Eso es aprendiendo a orar también. Y dice que también Elías que se fue rapidito antes que lo cogiera la lluvia que venía. Cuando nosotros aprendemos a orar de esa manera, tienen que suceder cosas, tanto en tu vida como en las de aquellos por los que tú oras. Tienes que estar pendiente constantemente por dónde va esa respuesta. Y si nada acontece, detente y mira a ver qué está pasando. Si nada está aconteciendo en tu vida y está en lo mismo y en la misma condición, tienes que detenerte a ver qué está pensando. Y Dios te va a decir dónde está fallando. Lo mismo si estás intercediendo por algunas vidas. Ir viendo por dónde va esa respuesta. Esa es una actitud correcta. Disculpa. Estar pendiente. Lo que no debes hacer es orar por orar. Orar y olvidar por lo que se rogó no es orar. No. Eso es simplemente cumplir y decir que oro, pero uno da seguimiento a las cosas, por dónde va. Y aun cuando Dios te dice espera, pues tú te quedas ahí y sigues orando confiando. Pero orar y olvidar lo que se pidió, pues no es orar. Y si tú no le pones interés, ¿cómo vas a seguir intercediendo y gimiendo por algo que a ti se te olvida? Pues es porque no hay interés. Cuando, aquí ya para terminar en Mateo 17, que le trajeron a Jesús un caso de un muchachito que estaba enfermo. Era epiléptico y estaba muy enfermo, porque muchas veces cuando convulsiona se caía al fuego o al agua. Y se lo trajeron a los discípulos y ellos no lo pudieron ayudar. Los discípulos le preguntan qué pasó, que nosotros oramos, nosotros intercedimos y nada aconteció. Y Jesús, según la TCB, el versículo que nosotros aprendimos según la Reina Valera, de que este género no sale si no es con oración y ayuno, según la TCB, este texto no lo incluye los manuscritos antiguos. Por eso en la TCB no lo encontramos. Lo aprendimos de esa manera. Lo que sí se encuentra según los manuscritos antiguos, conforme al doctor Yatinsi en sus investigaciones, lo que sí se encuentra es que Jesús les respondió. No pudieron ayudarlo, no pudieron ser efectivos en esa oración, en esa intercesión, porque la fe de ustedes es pequeña. Pero les digo que si tuvieran la fe del tamaño de un grano de mostaza, le dirían a esta montaña, muévete de aquí para allá y se movería, y nada sería imposible para ustedes. Lo que significa que Jesús
nos está invitando a que revisemos cómo está nuestra fe. En la medida que vamos caminando y vamos creciendo espiritualmente, ella debe ir fortaleciéndose. Y si no, pues pidamos como le dijo aquel varón que Jesús le iba a sanar y le preguntó si creía que podía hacerlo. Y le dijo, creo, pero ayuda a mi poca fe. Yo sé que tú lo puedes hacer, pero no sé si esta fe que yo tenga sea la necesaria para provocar ese milagro. O sea, que también se metió dentro de su mundo, dentro de su verdad, y le dijo, yo creo, pero yo no sé si es que esto que yo tengo, a usted no le ha pasado que a veces, pues usted cree, pero hay situaciones que llegan a su vida, ya sea económica, de salud, una situación con su hijo, no sé la situación, y como que su fe es retada. Y en otras, como que en otras situaciones, usted podía creer con más facilidad, pero hay otras que usted se siente como que lo podrá hacer, no lo podrá hacer, yo no sé si Dios lo... O sea, como que usted siente que le falta esa certeza. Como dice Hebreo, es pues la fe, esa certeza, esa convicción de que Dios lo va a hacer. Yo tuve una experiencia en mi vida familiar que me tocó. Que a mí me vino una convicción. Yo siempre digo que el Espíritu Santo me asistió ahí. Pero fue una convicción de que Dios era el único que podía sacarme de esta condición. Que yo no consideré opción ninguna. Me fui por encima de todo, de todo. Yo me aferré como esa mujer de la flujo de sangre, que ella ya lo había intentado todo, y cuando se encontró con Jesús y había escuchado de lo que él hacía, de lo que él había hecho, esa mujer se aferró a ese manto, no le importó el riesgo que estaba corriendo, porque ella sabía que esa era su última y única opción, su única esperanza. Y cuando usted se aferra con fe a eso, no hay quien lo mueva, no hay quien lo mueva. Y obtuve mi respuesta. Hay momentos que tenemos que ser así. El reino se hace violento, se hace fuerte, y solo los valientes, por encima de las dificultades, usted lo arrebata. Entonces hoy es bueno que reflexionemos antes de terminar. ¿Cómo está mi vida de oración? ¿Qué debo modificar? ¿Qué debo mejorar? ¿Qué debo quitar? ¿Qué debo poner? Porque en la medida que mi vida de oración cambie, mi vida va a cambiar. No tan solo mi vida va a cambiar. Mi servicio a los demás va a cambiar. Voy a ser más útil para el reino de Dios en el lugar que me haya puesto. Entonces sí voy a poder cumplir con esa comisión que Dios nos ha demandado. Ser testigo del poder de Dios. Como hoy yo soy testigo de que el poder de Dios es real. De que cuando tú aprendes a orar con Dios, tu vida cambia. Tu vida cambia. De que si tú hoy decides atreverte a meterte a tu mundo, a tu verdad, y ya no enajenarte medicándote para no ver tu realidad, o drogándote, o emborrachándote, o perdiéndote ahí en tu mundo virtual, y tú decides ver tu verdad y ya no huir más de ella. Dice, pero yo estoy hablando a cristianos. Hay de todo, en esto hay de todo. O tal vez perdiéndote en el servicio a Dios, dizque sirviéndole a Dios, pero muchas veces utilizamos las cuatro paredes como una guarida para escondernos, como lo hice yo, para no enfrentar lo que había en mi mundo exterior. Pero de la única manera que pude vencer mi mundo exterior fue cuando decidí ver mi mundo interior.
entonces y solo entonces yo pude enfrentarlo, verlo, sanarlo y con la ayuda de Dios transformarlo. Así que te invito a que aprendas a orar. Comienza a orar. Repasa esto si lo tienes que escuchar varias veces. Repasa los textos bíblicos que te di. Trata de conseguir la TCB. Si no sabes cómo te comunicas con nosotros, nos escribes. Y date esa oportunidad de cambio. Verás certificado que tu vida va a cambiar. Tal vez en otro momento te pueda contar muchas más cosas de lo que Dios ha hecho con mi vida. Porque yo puedo decir que soy testigo del poder de Dios. Y tú también lo podrás decir en la medida en que tú también pongas tu confianza en Él. Porque al que a Él viene, Él no lo echa fuera. Así que brazos extendidos para ti, en el nombre de Jesús.